Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, bueno, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy, tengo un tema que creo que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente a los fans de la increíble dupla que formaron Kerem Bürsin y Hande Erçel en la serie Love is in the Air. Ya saben, la serie que nos robó el corazón a muchos y nos hizo soñar con amores de cuento de hadas. Hoy vamos a hablar sobre la reacción de Kerem Bürsin a las emotivas revelaciones de Hande Erçel. Sí, como escucharon, impactante. Y digo impactante porque la información que ha compartido Hande y cómo Kerem ha reaccionado a ella, es algo que realmente vale la pena analizar y discutir. Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si aún no lo están, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido interesante, chismes del mundo del entretenimiento, análisis de series y mucho más. Así que únanse a la familia. Ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que quizás no estén al tanto, Hande Erçel, nuestra querida Eda YLDZ de Love is in the Air, ha hecho algunas declaraciones muy personales y emotivas en recientes entrevistas y apariciones públicas. Estas revelaciones han tocado temas sensibles como su vida personal, sus relaciones, su carrera y, por supuesto, también se ha hablado de la época en la que trabajó con Kerem Bürsin. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Las declaraciones de Hande han sido descritas por muchos como muy valientes y sinceras. Ha compartido detalles sobre sus desafíos, sus logros y las lecciones que ha aprendido en el camino. Ha hablado de la presión mediática, de la importancia de la salud mental y de cómo ha crecido como persona y como actriz. Y claro, en alguna de estas entrevistas, inevitablemente el tema de Kerem Bürsin surge. Y aquí es donde vemos la verdadera reacción de Kerem. Aunque no ha dado una respuesta directa y explícita a cada declaración de Hande, sus acciones, sus comentarios indirectos y su comportamiento general han sido muy reveladores. Lo primero que hay que entender es que para aquellos que no lo saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de trabajar juntos en Love is in the Air, mantuvieron una relación sentimental en la vida real. Una relación que, por lo que pudimos ver, era muy apasionada y aparentemente muy feliz. Fotos, vídeos, declaraciones, todo indicaba que eran una pareja de ensueño. Hasta que, como ocurre a veces, la relación llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue hace ya un tiempo, el interés del público en lo que ocurre entre ellos sigue siendo muy grande. Y con razón, ya que fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Entonces, ¿cómo ha reaccionado Kerem a las emotivas revelaciones de Hande? Pues bien, creo que lo más importante es observar su comportamiento en general. Ha mantenido un perfil bajo en cuanto a comentarios directos sobre Hande y sus declaraciones. Esto, en sí mismo, ya es una declaración. Kerem es un hombre inteligente y sabe que cualquier palabra suya puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Así que en lugar de hablar, ha optado por actuar y sobre todo por mostrar respeto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo Kerem ha continuado trabajando en su carrera, mostrando su profesionalismo y su dedicación. Ha seguido protagonizando proyectos exitosos y se ha mantenido activo en redes sociales, pero siempre con un tono sobrio y respetuoso. No ha buscado el conflicto ni la polémica. No ha intentado sacar provecho de la situación. Al contrario, ha demostrado madurez y elegancia. En cuanto a sus comentarios indirectos, a menudo se ha mostrado abierto a hablar sobre su experiencia en Love is in the Air, pero siempre destacando el buen ambiente de trabajo, la profesionalidad de sus compañeros y el éxito de la serie. No ha hablado mal de nadie, ni ha echado culpas. Simplemente ha recordado con cariño los buenos momentos y ha evitado entrar en detalles sobre su vida personal. También es importante analizar las redes sociales. Kerem es muy activo en Instagram y otras plataformas. Y si bien no ha comentado directamente las declaraciones de Hande, sí ha mostrado apoyo a través de me gusta en algunas publicaciones o comentarios, o simplemente publicando fotos y mensajes que reflejan su estado de ánimo. Es una forma sutil de expresar sus sentimientos sin decir nada explícitamente. Además, hemos visto cómo Kerem ha continuado apoyando proyectos y causas benéficas que son importantes para él. Esto demuestra que a pesar de cualquier situación personal, sigue siendo la misma persona comprometida y solidaria que siempre ha sido.
En general, la reacción de Kerem Bürsin ante las emotivas revelaciones de Hande Erçel ha sido, en mi opinión, muy positiva. Ha demostrado respeto, madurez y profesionalismo. Ha evitado el drama y la polémica. Y ha seguido adelante con su vida y su carrera de la mejor manera posible. Pero, ¿qué ha revelado Hande exactamente que haya provocado esta reacción en Kerem? Pues bien, las revelaciones de Hande han sido muy variadas, pero han tocado algunos puntos clave. En primer lugar, Hande ha hablado abiertamente sobre la presión mediática y las expectativas del público. Ha reconocido que a veces es difícil mantener la privacidad y proteger su vida personal. Ha compartido cómo ha aprendido a lidiar con los rumores y las críticas, y cómo ha priorizado su salud mental y su bienestar emocional. En segundo lugar, Hande ha hablado sobre sus relaciones pasadas, incluyendo, por supuesto, su relación con Kerem. Aunque no ha entrado en detalles específicos, ha reconocido la importancia de esa etapa de su vida y ha expresado su gratitud por las experiencias que vivió. Ha hablado de crecimiento personal, de aprendizaje y de cómo ha evolucionado como persona. En tercer lugar, Hande ha hablado sobre su carrera y sus futuros proyectos. Ha expresado su entusiasmo por los nuevos desafíos y ha asegurado que está trabajando duro para seguir creciendo como actriz. Ha compartido sus aspiraciones y sus metas, y ha demostrado una gran confianza en sí misma y en su futuro profesional. En resumen, las revelaciones de Hande han sido muy personales, emotivas y sinceras. Han tocado temas sensibles y han revelado una faceta más humana y vulnerable de la actriz. Y como hemos visto, la reacción de Kerem Bürsin ha sido, en general, de respeto, madurez y silencio, pero también de apoyo sutil y discreto. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta situación? En primer lugar, podemos aprender que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien con quien has compartido una relación sentimental, incluso después de una ruptura. Kerem y Hande, aunque ya no sean pareja, parecen haber mantenido una relación de respeto mutuo y admiración. En segundo lugar, podemos aprender la importancia de la privacidad y la salud mental. Tanto Hande como Kerem han hablado de la importancia de proteger su vida personal y de cuidar su bienestar emocional. Es un mensaje muy importante para todos nosotros, especialmente en un mundo cada vez más conectado y mediático. En tercer lugar, podemos aprender que el éxito y la fama no siempre son sinónimo de felicidad. Hande y Kerem han demostrado que a pesar de ser personas muy exitosas, también tienen sus propios desafíos y luchas personales. En cuarto lugar, podemos aprender que la madurez y la elegancia son cualidades muy valiosas. La forma en que Kerem ha reaccionado a las revelaciones de Hande demuestra que es una persona madura, que sabe cómo manejar situaciones difíciles con respeto y profesionalismo. Y por último, podemos aprender que el amor y la amistad pueden tomar muchas formas diferentes. Aunque la relación entre Hande y Kerem haya terminado, parece que todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin a las emotivas revelaciones de Hande Erçel es un ejemplo de madurez, respeto y profesionalismo. Ha demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien con quien has compartido una relación sentimental, incluso después de una ruptura. Y esto es algo que merece ser reconocido y valorado. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y la discusión sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Y qué piensan de las revelaciones de Hande? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.